Este nuevo módulo se va a referir a la ejecución penal y los principios constitucionales, obviamente. Antes de comenzarlo, quiero decir que cuando uno habla de derecho penal argentino, se caracteriza el derecho penal argentino por una de las penas, que es la pena privativa de libertad. Nosotros tenemos reclusión y prisión, penas privativas de libertad. Las otras penas, como por ejemplo multa e inhabilitación, son penas o sanciones comunes también al derecho administrativo. El derecho penal se caracteriza por la pena privativa de libertad en los tiempos modernos y en la República Argentina. Habiéndose dejado de lado la pena de muerte, que la Constitución descartó por causas políticas, como ya lo decía la Constitución francesa proveniente de la Revolución, como descartó la pena de muerte por causas políticas y también descartó la pena de muerte por causas comunes. Al adherir al Pacto de San José de Costa Rica, la República Argentina no puede reimplantar la pena de muerte, salvo que denuncie ese pacto, cosa improbable. Consecuentemente, la pena que caracteriza a nuestra materia es la pena privativa de libertad. Recuerdo ahora que la Constitución de 1853-60, y la denomino así 53-60 porque fue sancionada en el 53 en Santa Fe, pero a su vez la primera enmienda, sería para nosotros la primera reforma, fue el producto de la sanción que hizo la legislatura de la provincia de Buenos Aires y la incorporación a la Confederación de la provincia de Buenos Aires. Y es muy importante tanto la sanción del 53 como la del 60, porque en el 60, en aquella legislatura, intervinieron algunos personajes históricos argentinos de mucho prestigio, como Mitre, como Vélez Sarsfield, etc. Y esa Constitución del 53 dice todavía, porque no se ha tocado la parte pétrea, el núcleo básico en la reforma del 94, que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos recluidos en ellas. Me interesa esta frase porque tiene un origen histórico bastante interesante. Aparece la frase, tal cual está redactada, en las 7 partidas de Alfonso el Sabio, o sea, tiempos históricos bastante remotos. Pero ¿qué sentido tenía en aquel entonces? Que las cárceles eran para seguridad de la sociedad y no para castigo de los recluidos en ella, porque prácticamente no había pena privativa de libertad en aquella época. Lo que había sí era prisión preventiva, lo llamaría hoy modernamente, pero al final del proceso, los sometidos a él eran ejecutados, o sea, se aplicaba la pena de muerte, o eventualmente, en algún caso muy raro, eran liberados. De todas maneras, en la memoria argentina y en el texto legal argentino, permanece esta característica. Las cárceles deben ser sanas y limpias. Y bueno, es un mandato constitucional que las cárceles sean sanas y limpias. Quiere decir, y ya lo hemos visto, o se ha visto en la jurisprudencia argentina, que es exigible que el Estado proporcione cárceles sanas y limpias. Por supuesto que eso no se logra siempre. La mayoría de las veces la gente que habla de este tema, y a veces no conoce mucho, piensa que son razones presupuestarias que hacen imposible que las cárceles argentinas o todas las cárceles argentinas cumplan estos requisitos. Y no necesariamente es así, porque hay países, por ejemplo Estados Unidos, gasta $80.000 millones anuales para sostener sus cárceles, y las cárceles, si bien algunas de ellas son sanas y limpias, pero siguen siendo cárceles.
Quiere decir que el tratamiento que se le da a los penados en ella no difiere demasiado del tratamiento que le da la legislación argentina. La legislación y la práctica argentina. Me interesa sostener o poner el acento en un punto. En la reforma del 94, la reforma constitucional del 94, con la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución argentina, se ha puesto la mira en lo que se llama, por esas leyes, se llama resocialización. O sea, la pena tendría la finalidad de resocializar. Ha sido objetada esta palabra, resocializar, porque en realidad está pensando en que el individuo ha cometido un delito y necesita que de alguna manera el tratamiento penitenciario que se le dé lo resocialice. Cosa que sería una imposición injusta en algunos casos en que el sujeto condenado no quiere volver a la sociedad tal cual en la cual ha participado, de la forma en que la sociedad se desenvuelve. Pero hay otro punto también importante, que es que en realidad el objetivo de resocializar es un objetivo bastante difícil de lograr. Lo que el régimen penitenciario pretende es que el sujeto vuelva, una vez cumplida su pena, a integrarse al grupo social y a respetar las reglas fundamentales que hacen a la normal convivencia, con las dificultades que tiene saber cuál es la normal convivencia en un momento en que la diversidad cultural hace que las pautas no sean uniformes. De todas maneras, es importante que yo señale esto. Si nosotros analizamos el sistema penal argentino, veremos que el Código Penal y las leyes penales especiales atribuyen a un hecho determinada pena. Supongamos, el homicidio, simple, 79 del Código Penal, 8 a 25 años de prisión. O sea, el legislador ha seleccionado una pena, reclusión o prisión, y ha seleccionado un rango entre 8 y 25 años. Y el juez, salvo estos modernos procedimientos de los que yo hablé hace un rato en el otro módulo, el juez, de acuerdo a las disposiciones del Código Penal, tiene en las penas divisibles que fijarla teniendo en cuenta las características del hecho en sí, las características objetivas y las características subjetivas. Quiere decir que si el juez fija la pena, supongamos, en 10 años, esa pena, de todas maneras, no va a ser tampoco una pena fija, no son 10 años de prisión, porque nuestra legislación, el régimen penitenciario de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, permite que el individuo obtenga su libertad antes de cumplir los 10 años. Quiere decir que yo entiendo que el régimen penal argentino es un régimen generoso, un régimen que trata efectivamente, si el hombre en la prisión ha hecho un esfuerzo por comportarse correctamente y demuestra su disposición a volver a la vida en libertad para no cometer nuevos delitos, le permite esa posibilidad. La ley penitenciaria, como todos sabemos, tiene 3 etapas, que es la observación, el tratamiento y la prueba. Y la prueba es justamente tratar de hacer que el sujeto que demuestra un buen comportamiento se reintegre a la sociedad antes de cumplir la pena, ya sea a través de las salidas transitorias o a través de la libertad condicional. Pienso en esto porque no en todos los países ocurre lo mismo. En la mayoría de los países, por lo menos los que yo conozco, la pena es estricta. Si el individuo ha sido condenado a 10 años de prisión, tiene que cumplir 10 años de prisión. Recién cumplido los 10 años de prisión, puede salir del encierro.
nuestra legislación no tiene esa característica. Quiere decir que le permite al sujeto tener derechos que en otros países no se le conceden. Y eso que le permite tener derechos, lo pienso así, es importante porque si la ley está garantizando esos derechos son exigibles. Y se ve casi a diario cuando se plantean amparos, se plantean peticiones, muchas veces a través de la misma penitenciaría. Fundamentalmente se le plantean estas peticiones al juez de ejecución penal. Quiere decir que la ley argentina es generosa en ese sentido. La finalidad que se persigue es tratar de que el sujeto que ha cometido un delito entienda que esa conducta es no solamente ilícita, sino es injusta. Piénsese en la víctima, obviamente, o en los familiares de la víctima en su caso, sino que comprenda que no debe proceder así y en su caso no debe reincidir. No tendría que volver a otro tema vinculado a este curso, que es la reincidencia, o sea, los efectos, la forma en que se entiende la reincidencia. Y sobre esto hay dos criterios, obviamente. Algunos piensan que la reincidencia no tendría que tener ningún efecto, porque el individuo ha cumplido ya la pena y no se puede volver atrás, y no hay el non bis in idem, tendría que también respetarse en ese sentido. Y también hay quienes piensan que la multireincidencia, que obliga a segregar al sujeto de la vida comunitaria a través de lo que dispone el artículo 52, no debería existir porque es una forma de castigar no la ilicitud de la conducta y la culpabilidad, sino la peligrosidad. Y nuestro derecho es derecho penal de acto, de hecho, no es derecho penal de autor. Sin embargo, el tema del tratamiento de la reincidencia, ya sea para neutralizarla o para dejarla efectivamente en la ley, para que se cumpla, es un tema de política criminal que no corresponde que se analice, creo yo, salvo casos demasiado injustos y desproporcionados, no corresponde que lo traten los tribunales, sino que lo trate la sociedad a través de sus representantes, que en este caso son los diputados y el Senado. En definitiva, en este aspecto y en todos los demás, la idea es que el derecho penal de fondo, Código Penal, la ley de ejecución penal y todo el sistema penal tiene que guardar una relación de proporcionalidad, de manera tal que haya un equilibrio entre las necesidades que se plantean por parte de la sociedad y la disposición que tiene que hacer el procesado o incluso el condenado de su propia libertad cuando ha infringido la ley. Yo anoté acá que en esta materia que estoy tratando ahora también rige el principio de proporcionalidad o de racionalidad, pues toda imposición al interno debe ser la menos gravosa y necesaria en orden al fin que se intenta alcanzar. He anotado también algunas cuestiones que quizás no pueda desarrollar por razones de tiempo extensamente, pero este hecho de respetar la libertad del interno tiene algunas manifestaciones un poco dramáticas. Por ejemplo, los casos de huelga de hambre. En los casos de huelga de hambre, el planteo, la dificultad o la cuestión a pensar es si es legítimo imponer al sujeto la alimentación forzada. Sobre esto se ha escrito bastante, pero yo en este momento recuerdo a una política inglesa que tuvo gran predicamento y su personalidad fue parte de la historia contemporánea, que en un caso así,
de huelga de hambre, dijo, al interno que no quiere alimentarse, no hay que exigirle que lo haga. Hay que dejarle el plato delante y él tiene la libertad para tomarlo o no. Si decide no tomarlo, es porque está disponiendo de algo tan suyo, personal, intransferible como es la vida. Y ese bien jurídico nunca puede ser arrebatado. El Estado no puede exigir, ni siquiera en estos casos, el sometimiento de alguien a alguna cosa que no quiere. Como por ejemplo, es dramático a veces que el sujeto no se pueda quitar la vida si así lo quiere. La libertad tiene que existir incluso en esos momentos tan crueles y decisivos. Con esto entonces termino este módulo.